Sí, grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el primer algoritmo, con los dos algoritmos básicos de redes neuronales, en los cuales tenemos el perceptrón y el align, ¿sí? Y a partir de estos dos algoritmos vamos a proponer el que es el perceptrón multicapa, que es como el principal de esta parte. Entonces vamos a hablar del perceptrón, algunas limitaciones que tiene, vamos a hablar del align y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es el algoritmo perceptrón? El algoritmo perceptrón fue introducido a finales de los años 50, básicamente era para reconocimiento de imágenes, se inspira en los procesos de aprendizaje de animales, como el caso de la visión. La idea es que una red neuronal se aprenda como una imagen dentro de una capa y básicamente la reproduzca. Entonces nosotros usamos esta idea para poder, digamos, que siga ciertos patrones, en los cuales la información va atravesando diferentes capas de neuronas, aunque el algoritmo que vamos a ver es sencillito, es de una capa de neurona. Es un modelo unidireccional que está compuesto por dos capas de neurona, una de entrada y otra de salida, aunque la de entrada pues realmente no hace mayor cosa. Y la operación de este tipo puede darse con m neurones de entrada y m de salida. Entonces aquí tenemos la idea, las neuronas de entrada y las neuronas de salida, aunque pues realmente solo nosotros vamos a concentrarnos en estas de acá. Bueno, entonces las neuronas no realizan ningún cómputo, se consideran señales discretas de 0 o 1, es decir que nuestras entradas van a ser 0 o 1 estrictamente. Las operaciones para n neuronas de entrada y m de salida pueden considerarse así. Entonces básicamente la salida es la aplicación de la función de activación sobre la multiplicación de los pesos menos el sesgo, o el umbral. En este caso pues es menos o más, pues cualquiera de los dos da igual. De hecho pues les voy a hacer la prueba ahora que con cualquiera de los dos da igual. Y vamos a utilizar como entrada la función escalar. Ahorita les muestro cómo es esa función. Entonces, antes de entrar a esto, resulta que el perceptrón permite clasificar dos conjuntos que sean linealmente separables, en un plano o un hiperplano. En este caso estamos en ejemplo de un plano. Como ustedes pueden ver, están los de la clase azul y los de la clase roja. Si usted puede trazar una línea recta para separar esos dos conjuntos, entonces en ese caso se dice que se puede aplicar el algoritmo perceptrón. El perceptrón básicamente es trazar una ecuación, ahorita lo vemos, y los que están por arriba de la ecuación, o sea los que son mayores, entonces básicamente se consideran de una clase, y los que están por debajo se consideran de otra clase. Entonces, como se puede ver, estos los podemos separar mediante el uso de líneas rectas. Ya vamos a ver más adelante qué pasa en los algoritmos más avanzados. Entonces, básicamente vamos a considerar inicialmente un perceptrón con entradas x1 y x2. Solo vamos a considerar dos entradas, aunque bueno, lo podemos expandir a entradas. La función de la neurona, entonces sería la función de activación, sería el peso 1 por x1 más el peso 2 por x2 menos el umbral. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos dos características, supongamos que tenemos los puntos azules y los puntos rojos que queremos separar. Entonces, la ecuación de la recta pues va a ser básicamente, como tenemos la región donde wx1 más wx2 es menor que 0, y tenemos la región wq1 más w2x2 mayor o igual que 0. Si se cumple este criterio, entonces es de la clase de los rojitos, y si se cumple este criterio, entonces es de la clase de los azules. Y el boundary, esto se llama el boundary o el límite. Entonces básicamente pues es despejar x2 en términos de x1, ¿sí? Entonces va a quedar una función acá. Esto básicamente pues sería la w1 sobre w2, pues una pendiente, es un n, y θ sobre w2 sería básicamente un b. Entonces al final nos va a quedar que x2 es igual, pues esta línea está muy gruesita, no usemos este de acá. x2 es igual a mx1 más b, básicamente. O sea, básicamente es buscar una función lineal. Ahora, ¿qué pasa? Pues naturalmente esto es en dos dimensiones. En tres dimensiones, nosotros lo que estaríamos pintando es un plano que va a separar, por ejemplo, en tres dimensiones. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros haríamos es colocar un plano. Bueno, esto es infinito.
y lo que esté arriba de ese plano, entonces de una clase, y lo que esté, bueno, lo que esté por debajo es una clase y lo que esté por arriba es otra clase, básicamente. A esto se le conoce como un clasificador binario, es decir, es clase, es o no es, o sea, 0 no es, 1 es, básicamente. Bueno, entonces vamos a verlo ahora pues con dos entradas, con dos funciones sencillas, el OR y el AND y el OR. Entonces, como se puede ver, el AND y el OR se pueden solucionar con perceptron. ¿Por qué? Porque si ustedes pintan, los rojitos son cuando la salida es 0 y los verdes son cuando la salida es 1. Sabemos que 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 0, 1, 0 da 0 y 1 y 1 da 1. Miren que ustedes pueden trazar esta línea de aquí y pues pueden decir, están los que dan 1 y los que dan 0. Por eso se dice que el OR es linealmente separado, el AND es linealmente separado. Ahora, ¿qué pasa con el OR? El OR pues también lo mismo. Tenemos 0, 0 da 0, 1, 0 da 1, 1, 1 da 1 y 0 OR 1 pues da 1. Entonces ustedes pueden trazar acá una línea y pues básicamente se pueden separar los dos conjuntos. Pero ahora, ¿qué pasa? En el XOR tenemos un problema. En el XOR resulta que cuando tenemos esta situación 1, 1, 1 XOR 1 pues da 0. Recuerden que es el OR exclusivo y tenemos 0 es OR 0, ¿sí? Entonces ambos van a dar 0, pero ¿qué pasa? No podemos trazar una línea que los separe, por eso aquí no podemos aplicar perceptron, ¿sí? Por ahora no podemos aplicar perceptron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son linealmente separables. O sea, la idea de que sean linealmente separables los datos es que usted pueda trazar una línea o un plano y básicamente por arriba de ese plano o esa función queden los de una clase y por debajo queden los de la otra clase, como sucede aquí en el AND y en el OR, básicamente. Bueno, entonces acá pues ya nos profundizamos un poco más. Entonces este es el perceptron normal que vamos a ver, es de una sola capa, ¿sí? El perceptron normal que vamos a ver es de una sola capa. Ya para acá sería el perceptron multicapa, que pues yo esperaría alcanzarlo a iniciar hoy, ¿sí? Dependiendo pues de cómo nos va. Entonces, ¿qué pasa? El perceptron monocapa, que es el que vamos a ver, solamente puede trazar una línea, ¿sí? Que son regiones generales, básicamente es coger el plano y partirlo en dos. Pero ¿qué pasa cuando yo meto dos capas? Cuando meto dos capas ya meto dos funciones, ¿sí? Entonces meto la función A y la función B. Entonces, por ejemplo, un perceptron de dos capas sí podría ser el SOR, o sea, un multicapa. Y uno de tres capas, pues ya serían regiones convexas, porque ya metemos tres regiones. Entonces ya tenemos como la capacidad de crear figuras más así, o sea, la intersección de tres regiones, básicamente de tres funciones, por ejemplo, pues ya podemos tener áreas así, ¿sí? Donde podamos clasificar ciertos datos. Y a medida que ustedes agregan más capas, pues agregan más funciones, ¿sí? Esa es la idea principal de esto. Bueno, y se llaman las regiones de decisión. Básicamente, los que están dentro de la región se consideran de una clase y los que están por fuera son de otra clase. Entonces, muy bien. Entonces vamos ahora a hablar de cómo funciona el algoritmo. Voy a hablar de él y lo voy a pasar a implementar. Entonces la idea es corregir errores. O sea, la idea es, ¿el error qué es? Es básicamente, nosotros vamos a tener un conjunto de entrada, ¿sí? De patrones de entrada que van a tener pues su entrada-salida. Entonces vamos a tener unos conjuntos acá y vamos a tener unas salidas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que la salida de la red neuronal también corresponda, voy a ponerle x', también corresponda a esta, ¿sí? O sea que estas dos sean iguales. ¿Cuál es el error? Pues es básicamente la diferencia entre estos dos, ¿sí? Entre estos dos, y la idea es mandarlo a 0. O sea, el perceptron busca siempre enviarlo a 0. Aunque, bueno, si el conjunto tiene errores, pues ahí vamos a tener algunos inconvenientes con este algoritmo, pues inicialmente. Entonces, bueno, vamos a introducir algo que se llama la tasa de aprendizaje, que indica el ritmo de aprendizaje. Y ahorita les voy a explicar esto con un gráfico para qué sirve. Tenemos unos patrones XU de entrada y unas salidas obtenidas YXU, ¿sí? Que es, estas salidas obtenidas son a partir de la red neuronal. Y tenemos unas salidas deseadas TXU, que estas son a partir de los patrones que conocemos, los dos datos iniciales. Vamos a iniciar los pesos aleatorios entre menos 1 y 1. Y para cada caso vamos a aplicar esta corrección. Esta corrección, el delta, básicamente el cambio que tiene el peso, va a ser igual al factor de aprendizaje por el error. ¿Qué es el error?
la diferencia entre la deseada menos la obtenida por X sub J. Eso lo vamos a hacer para cada uno de los pesos que nosotros tenemos. Y a esta regla que ustedes ven acá se le conoce como la regla perceptron, que básicamente es el factor de aprendizaje por el error por el valor de la entrada. Eso es lo que nosotros vamos a hacer allí. Bien, entonces, bueno, ya lo hemos dicho. Y por acá, entonces ustedes van a ver una cosita. Hay una explicación algebraica. Es que básicamente comprender el perceptron, bueno, este viene siendo el H para respetar la notación que yo coloqué. Entonces sería, la salida es igual a la función de activación por la entrada, hablaba de la entrada neta, que esto puede verse como la norma de los pesos por la norma de las entradas por el coseno del ángulo. Vamos a ver qué se hace con eso. ¿Cuál es la idea? La idea es ajustar el peso, este valor de aquí, L, básicamente. Vamos a ajustarlo para encontrar nuestra función. O sea, lo que nosotros estamos ajustando es este ángulo de acá, ¿sí? Para poder dividir los datos. Digamos que acá esté un conjunto de datos y acá esté otro conjunto. La idea es ajustar esto para de tal manera nos podamos separar. Ahora bien, ¿qué ganamos nosotros con esto? Miren aquí gráficamente. Entonces, a medida que avanzan las iteraciones, supongamos que inicia acá, aunque realmente inicia en un lugar aleatorio. Entonces la idea es ir corriendo de tal manera, en cierta iteración, nosotros alcancemos el error cero. ¿Qué es el error cero? Pues que estos datos están correctamente clasificados, que los azules correspondan a la clase azul y los rojos correspondan a la clase roja. Y eso lo vamos haciendo paulatinamente. Ahora, ¿qué es el factor de aprendizaje? El factor de aprendizaje es esta velocidad con que nosotros nos movemos. Supongamos que aquí iría t igual a 1. Digamos que para un factor de aprendizaje dado puede ser que nos termine acá, pero si tenemos uno más grande, podría avanzar mucho más rápido, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con el factor de aprendizaje? Hagan de cuenta que ustedes van en un vehículo, ¿cierto? Y quieren parar en cierta casa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes van muy rápido, ¿qué creen que pasa? Si ustedes van por el barrio y quieren parar en una casa, pero ustedes van muy rápido, ¿qué sucede? Que no frena a tiempo. No frena a tiempo y se pasa, ¿cierto? Entonces puede pasar que si el factor de aprendizaje es muy alto, entonces puede ser que acá. Entonces, claro, ¿y qué toca hacer si usted se pasa? O sea, ahí hay un tema. Si se devuelve a la misma velocidad, pues vuelve y se pasa. Exactamente, o sea, un factor de aprendizaje muy alto tiene ese problema, o sea, usted puede quedarse oscilando. Por ejemplo, supongamos que tiene un factor de aprendizaje y usted queda aquí y luego queda por acá cuando se devuelve y empieza a oscilar y realmente nunca encuentra una solución. Puede pasar, o sea, que usted va demasiado rápido. Entonces, un factor de aprendizaje alto, pues les garantiza a ustedes, bueno, un factor de aprendizaje alto, la idea es que llegue más rápido, pero el problema es que puede quedarse oscilando si es muy alto, o sea, puede quedar un oscilatorio. Y si el factor de aprendizaje es muy pequeño, ¿cuál es el problema si ustedes, digamos, intentan ir de la San Buenaventura hasta la terminal Paso del Comercio a 20 km por hora? ¿Qué creen que sucede? Se va muy lento. Se demora muchísimo, ¿cierto? Si yo tengo un factor de aprendizaje pequeñito, entonces, pues, llego, pero me demoro mucho, o sea, requiero muchas iteraciones. Entonces, es como uno de los principales problemas que tiene este algoritmo, pues, que hay que tener como una idea de cómo ajustarlo, y el factor de aprendizaje. Eso, pues, principalmente es como a prueba y error, como uno lo trabaja, pero usualmente, para estos problemas como tan sencillitos, uno de punto 5 estaría bien, o sea, poner el SN en punto 5, por ejemplo. Esa sería como la idea principalmente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y hay estudios que apoyan esa teoría, profe? Sí, claro. De hecho esto que les pinté, básicamente la función del error es algo así. Usted tiene W1 y W2. Esto se pinta como un mapa de calor. Entonces, básicamente usted va teniendo regiones. Supongamos que en esta región el error es mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El perceptron inicia en un punto aleatorio y la idea es que a medida que avanzan las iteraciones, hacia dónde deberíamos de ir, hasta este punto de aquí que es el error cero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si es muy grande, usted empieza a pasarse y luego
empieza a oscilar, o sea, empieza a estar así. Y la idea entonces es encontrar un factor de aprendizaje apropiado que nos lleve a esta zona de error cero, donde es el objetivo que nosotros tenemos. Pero sí, es básicamente la función de los pesos contra el error, básicamente. Esto sería pues un mapa de colores, ¿no? Donde los valores del error, básicamente. Una forma de pintar 3D en 2D, básicamente. No sé si lo ven allí, como lo expliqué. O ya los perdí. Bueno, yo pues más o menos sí te había pillado algo así con el tema de la tasa de aprendizaje. Ya lo habías tratado antes. Recuerdo que en algo no sé, que no me acuerdo qué estaba haciendo, o probando, leyendo. eh, Era un ejercicio que estaba yo como en internet y uno le colocaba básicamente eso. Pusieron un número muy grande. Ya, está haciendo un curso de Google, de Machine Learning en Google. Ya. Entonces le ponen a uno un programita donde básicamente lo llevan a uno a eso, a calcular el tema del error, desde cuántas iteraciones, encontrar como la tasa de aprendizaje que minimice el error en la cantidad mínima de iteraciones. Exactamente, sí, eso tiene sus estudios detrás. Sin embargo, por experiencia, muchas veces depende del ojo de un ingeniero. Porque pues, ya es lo que tú conoces de tu modelo y lo que conoces de los datos también. O sea, en sí, pues uno coloca unos valores que uno más o menos sabe, pero ya allí toca evaluar. De todos modos, las librerías tienen esa posibilidad de que autoajusten el factor de aprendizaje, cosa que yo les voy a mostrar con la librería SKLearn, apenas termine de implementar el perceptron multicapa. Bueno, entonces efectivamente la idea es llevar a este punto del valor de W1, este es el objetivo. Tenemos acá un valor de W1 pongámosle ahí, y W2J. Entonces, básicamente la idea es llevar este valor, que son los valores de los pesos, que nos llevan al error cero. Sin embargo, como les había mencionado, uno inicia en una posición aleatoria. ¿Sí? Uno puede iniciar, digamos que en una corrida esté acá, en otra corrida esté por acá, en una corrida esté por acá. Y pues depende, a veces los números aleatorios son buenos y uno llega rápido. ¿Sí? Digamos que es como si ustedes estuvieran buscando un lugar en Cali y usted inicia en un punto aleatorio de la ciudad. Entonces, por ejemplo, si ustedes arrancan, digamos que están buscando Unicentro y inician en el norte, pues te tocó mal porque es lejos. Pero de pronto inicia en la 66 con quinta. Después estuvo bien porque es relativamente cerca, es algo así. Entonces, dependiendo, a veces los aleatorios son buenos con uno y termina rápido, pero a veces, pues no, tuvimos mala suerte y nos dejó lejos. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Entonces vamos a hacerlo para clasificación binaria, por ejemplo, problemas binarios 0 o 1, que 0 quiere decir que no pertenece a la clase y 1 quiere decir que pertenece a la clase. Vamos a iniciar los pesos aleatoriamente entre menos 1 y 1. O sea, ¿por qué? La idea entonces es arrancar en cualquier posición, ¿sí? De los pesos. Calculamos la salida deseada, esto es con H, no sé por qué tengo esta anotación aquí regular. Y bueno, calculamos esto menos el delta. ¿Y qué hacemos? Si la salida deseada es diferente a la obtenida, que está acá, entonces recalculamos el peso con la regla. Básicamente hacemos esto. Ahora, para si no se han modificado los pesos en los últimos P patrones o se ha llegado a un número de instancias especificado. Entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a ver este caso con la compuerta A, ¿vale? Vamos a determinar si esta compuerta A funciona. Vamos a utilizar un sesgo negativo. Igual, lo podemos utilizar positivo o lo podemos utilizar negativo. Entonces arrancamos con unos aleatorios. Entonces esta es la compuerta A. Entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y estas son las salidas. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que la red se ajuste a eso. Entonces ponemos unos pesos aleatorios. Elegimos n igual a 0.5. Eso es como uno que uno elige así como de primero. Bueno, y nos salieron estos puntos aleatorios. Entonces W1 igual a 0.4, W2 igual a 0.2 y θ igual a 0.6. Debo aclarar que la función de activación es la escalón, donde está la entrada neta y es 1
si es mayor que 0 y es 0, si es menor que 0. Entonces, para x mayores o iguales que 0, entonces es 1. Y para x menores que 0 es igual a 0. Eso es lo que vamos a hacer principalmente. Bueno, entonces, empezamos. El primera iteración. Con el patrón 0, 0, la entrada sería igual a menos 0.6. ¿Por qué? Vamos a observar. Entonces, la entrada neta, ¿qué sería igual? La entrada neta de este caso sería a peso 1.4 por el primero, que es este, 0, menos 0.2, menos 0.2 por 0, menos el umbral. En este caso el umbral es positivo, entonces nos da menos 0.6, entonces nos dio menos 0.6. Ahora, la función de activación en menos 0.6 pues da por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues da 0. Entonces es igual a la que nosotros queremos. Para t igual a 1, el patrón 0,1. Entonces la salida es menos 0.8. ¿Por qué? Porque aquí la entrada neta va a ser igual a 0.4 por 0, menos 0.2 por 1, porque aquí ya tenemos 1, menos 0.6. Esto es igual a menos 0.8. Pues por ahora va bien. ¿Sí? Por ahora va bien. Porque pues básicamente sí, es igual, entonces no hacemos nada. Miremos con el siguiente patrón. Tenemos, se me olvidan los pesos, entonces los voy a anotar acá. W1 igual a 0.4, W2 igual a menos 0.2 y W3, perdón, y el umbral viene siendo igual a menos 0.6. Entonces vamos acá con este. Entonces tenemos que la entrada neta es igual a 1 por 0.4 más 0 por menos 0.2 menos 0.6. Eso nos da menos 0.2. Entonces pues todavía sigue bien, ¿sí? Ahora vamos a probar con el último patrón. Entonces el último patrón es 1, 1 y la salida debe ser 0. ¿Cómo nos fue aquí? Básicamente la entrada neta que es igual 0.4 por 1 menos 0.2, aquí es un menos 0.2 por 1 menos el umbral que es 0.6 y esto nos da menos 0.4, ¿sí? Esto nos da menos 0.4. Esto es como tener menos 0.6 más 0.2. Entonces nos da 0.4 y la función de activación evaluada en menos 0.4 pues da 0. ¿Qué pasó ahí? Resulta que pues tenemos que actualizar los pesos porque hay un error. Esperábamos 1 y nos salió 0 por acá, básicamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a actualizar los pesos con la regla. Tenemos 0.4 para el peso 1, que es el peso que tenemos, que nos dio. Y multiplicamos por el factor de aprendizaje, que es 0.5, y la SA menos la obtenida. Este es el error. Y lo multiplicamos por el valor de la entrada. En este caso, W1 está conectado con X1. Esta viene siendo X1. Y esta viene siendo X2. ¿Sí? Ahora bien, vamos a actualizar y nos dio 0.9. Vamos a actualizar el peso 2 menos 0.2 más 0.5, 1 menos 0 por 1 y nos da 0.3. Y ahora actualizamos el sesgo que nos da 0.6 más 0.5, 1 menos 0 y la entrada del sesgo es menos 1. ¿Por qué? Pues porque lo estamos restando. Eso es el modelo que a nosotros nos pusieron por acá. Menos 1, acá está. Este fue el que propusieron ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a, tenemos los nuevos pesos. Entonces tenemos acá los pesos calculados. Entonces, seguimos y repetimos. Entonces, T sub 2 con el patrón 1, 1, pues nos dio 1, que es correcto, porque nos da 0.9 más 0.3 menos 0.1, eso es mayor que 0. Y ahora tenemos el patrón 1,0, sería 0.9 menos 0.1, nos da 0.8, lo que es incorrecto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de corregir y aplicamos la misma regla. Entonces 0.9 más 0.5 por el error por 1. Miren que acá ya se multiplica por 0, porque el valor de x2, miren acá, el valor de x2 da 0 también, ¿sí? Da 0 también.
Y tenemos finalmente el teta, que es 0.1 más 0.5 y menos 1 y nos da 0.6. Corrimos los pesos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con el siguiente patrón y nos da 0,1. Entonces, f de 0,1 es igual a 1. Entonces, es incorrecto. ¿Por qué? Porque nos da 0.3. Si el W2 es 0.3, esperen, yo miro una cosa acá. 0.4. Aquí tengo un pequeño error. Realmente aquí es correcto. Bueno, entonces, entonces, ¿cuál es la idea? Él sigue iterando y haciendo las correcciones de los pesos hasta que encuentra un punto en que es correcto y nos dio unos pesos 0.4, 0.8 y 1.1. Tengo que corregir allá arriba ese otro de él. Entonces nos da, ¿por qué? Porque si sumamos estos dos nos da 1.2, que es mayor que el umbral, y cualquier otro caso pues nos va a 0. Observen, si tenemos 0,1 nos da menos 0,3, lo que es 0, lo que es correcto. 1,1 que nos da 0.4 más 0.8 menos 1.1 nos da 0,1, que es 1, es correcto. Cualquier otro patrón que tenga 1 en 0 pues nos va a dar correcto. Y finalmente, bueno, si repetimos nos va a dar otra vez lo mismo, entonces correcto, finalizado. Entonces yo podría contar, bueno, cuando me di 4 patrones bien, los últimos 4 patrones es correcto, entonces yo podría decir, bueno, ya finalizó el algoritmo. Entonces, ¿yo cómo voy a implementar esto? Entonces, devolvámonos por acá. Devolvámonos por acá y volvamos a las instrucciones. Entonces, vamos a ello. Entonces, aquí tenemos el colab. Entonces, vamos a darle nuevo notebook. Y este ya sería el tercero que nosotros tenemos, que es del algoritmo Perceptron. El algoritmo Perceptron. Lo voy a mover a donde debo moverlo. Traducción agosto-diciembre. Que se me hizo. Estaba acá en cursos. USB. 2022-1. Creo que 2022-2. Vamos a crear una nueva carpeta. Tenemos. Entonces, Perceptron y adelante. Bueno, entonces, vamos acá. Entonces, bueno, ¿qué librería vamos a utilizar acá? Entonces voy a utilizar NumPy principalmente. Entonces vamos a conectarnos al colab y vamos a comenzar este de acá. Entonces, bueno, entonces lo primero que voy a hacer es la función de activación, que es la función escalar. Te recibe un X, entonces, ¿qué va a pasar? Retorna. Eso es 1 si X es mayor o igual que 1. Y en otro caso nos devuelve 0. Sería la función de activación. Y vamos con la neurona. La neurona nos recibe una entrada, unos pesos y el valor del bias. Entonces, aquí es donde viene, básicamente, bueno, debo ponerle input porque esto es una palabra reservada. Entonces, básicamente, bueno, lo vamos a dar en español, pues entrada. Entonces acá vamos a calcular la neta. La neta sería np.dot de los pesos por la entrada transpuesta menos el bias. Y básicamente esa neta evaluamos en la activación evaluado en la neta. Eso es lo que debemos de hacer. Listo. Y vamos a hacer el algoritmo Perceptron. El algoritmo Perceptron, ¿qué nos va a recibir? Nos va a recibir las entradas. Pues una pregunta, ¿la función de activación está bien? ¿No sería 1 cuando es mayor o igual que 0? Sí. ¿O es 1 no. cuando es mayor o igual que 1? No, mayor o igual que 0. Ahí hay un error. Salidas. Y tenemos el factor de aprendizaje el n. Vamos a poner un número de patrones. Entonces, número de patrones. Y otro que podría colocar es número de iteraciones y máximo de iteraciones, ¿vale?
Esto lo voy a colocar por defecto, máxima iteración igual a 1000 y número de patrones pongamos 10, unos 10 patrones buenos. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer básicamente, permítanme, yo hago una cosita, un poquitico más grande, listo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es primero calcular los pesos. Entonces los pesos va a ser igual a np.random.rand. Entonces vamos a tomar el número de características que tiene la entrada. Entonces es entrada.shape en la posición 1. En NumPy el shape nos devuelve el tamaño por dimensiones. Entonces la posición 0 correspondería a las filas, la posición 1 a las columnas y así sucesivamente por cada dimensión. Entonces vamos a tomar el número de columnas porque es el número de entradas que tiene pues a la neurona, o sea, es lo que vemos acá nosotros, o sea, el número de entrada básicamente. En este caso refleja las características. Sí, correcto, él refleja las características. Y vamos a multiplicarlo por 2 y restarle 1, ¿vale? Para que nos quede entre menos 1 y 1. Vamos a tomar el días como np.random.rand y vamos a tomar básicamente bueno, hay una cosita, es que este señor lo tengo que vectorizar. Activación vectorizada, verdad, me he olvidado, np.vectorize, para que yo pueda aplicar la función de activación sin mucha preocupación. Entonces ahí ya en caso que tenga algún problema, y vamos a tomarlo como de tamaño 1, o sea, sería un vector de tamaño 1 menos 1 acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Acá estoy inicializando los pesos. Inicializo los pesos, ¿vale? Luego, esto fue lo primero, estoy haciendo esto de aquí, ¿sí? Esto primero. Bueno, y luego vamos entonces a aplicar. Entonces, mientras que el número de patrones, bueno, vamos a calcular un número de patrones, el patrón será igual a 0 y la iteración será igual a 0. Entonces, mientras patrones sea menor o igual que el número de patrones sea menor o igual que el número de patrones y se cumpla también que el número de iteraciones sea menor o igual que el máximo de iteraciones. Esta sería la condición de parada. Esta es la condición de parada. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la salida deseada. Entonces, el y sería igual a el y, que es la salida, sería igual a la neurona enviándole bueno, pero tengo que iterar por las entradas. Entonces sería a la iteración le sumo 1, estoy arrancando, y calculo por los pesos. Entonces for la entrada in entradas, voy a iterar por las entradas, pero debo hacerlo también por las salidas. Entrada, la salida t, in zip, que sería entradas, salidas. Vamos a tomar esa parte una vez y calculo el y. Neurona evaluada en la entrada, le envío los pesos y le envío el días, básicamente, no es más. Ahora, luego, ¿qué hago yo acá? Hago la resta. Como esto, creo que esto me va a llegar, esperen, yo hago una pequeña prueba, creo que esto me va a llegar, un vector. Vamos a ver, neurona, entonces la entrada puede ser 0, np.array, vamos a poner 0, 0, 1, vamos a poner 1 de 3, voy a poner 1 de 3, voy a poner el segundo argumento sería np.array, los pesos, como tendríamos 3, 0.3, 0.4, y sería entonces, por ejemplo, menos 0.2, vale. Serían los 3 y luego colocamos el bias, que sería básicamente menos 0.2 por ejemplo.
Y supuestamente esto nos va a sacar... me faltó una coma. Y esto supuestamente nos va a sacar... Sí, efectivamente nos va a sacar un arreglo. Entonces necesito sacarle el valor. Bueno, no hay problema. Entonces, básicamente pues un arreglo de tamaño 1, pues le saco la posición 0. Ya. Entonces vamos a calcular el error. El error sería el t menos y en 0, ¿sí? Que sería la diferencia entre estos dos. O sea, estoy calculando el error. Entonces, si el error es distinto de 0, porque el error puede ser positivo o negativo, entonces aplico la regla de corrección. Entonces, si ustedes miran la regla de corrección, tenemos, vamos a hacer un ejemplo por acá, la regla de corrección. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agrandemos un poquito. Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente lo siguiente. Entonces, yo por ejemplo tengo estos pesos. W1, W2, W3, ¿vale? Entonces yo quiero corregir eso. Vamos a ver si lo podemos hacer de forma matricial. Yo lo que quiero hacer es W1 es igual a W1 más N, que es el factor de aprendizaje, más el error por X1. Bueno, y tengo este otro vector, X1, X2 y X3. Tengo W2 es igual a W2 más el factor de aprendizaje por el error por X2. W3 es igual a W3 más N por E X3, de acuerdo a la regla de Pearson. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, si ustedes miran, si yo hago esta multiplicación así, W1, W2, W3 es igual a W1, W2, W3 al mismo, por este señor, X1, X2, X3. Y bueno, podemos multiplicar el factor de aprendizaje por acá. ¿Qué nos va a dar? Si se nota, la salida de esto, pues esto es un vector que es 1 por 3. Y este es un vector que viene siendo 3 por 1. ¿Sí? Entonces, nos va a dar, es una fila, 3 columnas. Aquí necesito ver una cosita, porque creo que me salió un error. A ver, tengo esto, tenemos igual. Bueno, eso me tiene que dar otros valores. Entonces, a ver, esto debería ser igual a esto. Entonces, aquí tengo que transponer algo. Ya vi que tengo que transponer. Tengo que transponer a este señor. Listo. Entonces sería W1, W2, W3 por X1, X2, X3. Creo que eso no se puede multiplicar. 3 por 1, 3 filas, una columna, y una fila por 3 columnas. Entonces esto nos va a dar un vector de 3 por 1. Sí, está bien. Entonces estos dos coinciden. Pero eso nos daría 3 por 3. ¿Dónde es que...? Veamos una cosita. 3 por 1 y 1 por 3 pues daría al final... ¿Cómo la 3 por tenías antes, no era? Sí, creo que como la tenía antes. 1 por 3 y 3 por 1 termina siendo de... Es que el problema es que me saldría 1 por 1. 3 y 3 con... Sí, 1 por 1, que es lo que no quiero. Entonces, a ver, yo miro una cosita. Realmente el resultado que quieres representar es lo que está arriba, ¿sí o qué? Sí, quiero que me salga de 1 por 3. Ve, qué raro. Sí, quiero al final que me salga 1 por 3. Entonces... por multiplicar... pero está pillado. No, es que esto es no estoy loco. No, qué pena con ustedes. Es sencillamente sumar W1, W2, W3, ¿cierto? Más N, X1, X2, X3. Por el error. No, estaba yo loco. Lo que pasa es que estaba pensando en el algoritmo que viene. W3 más N por E. Ahí ya no es necesario hacer multiplicación de matrices, eso es para lo que viene ahora. Sí, porque esto nos va a dar, miren, W1 es igual a W1 más NE por X1. Y esto va a dar, coma, W2 más NE X2 y W3 más NE X3. Ahí estaba, sí.
Así es que va. Sí, no, estaba pensando en el algoritmo que viene, que ahí sí toca hacer eso. Entonces, bueno, ya lo arreglé. Entonces, vamos a empequeñecer esto un poquito. Y entonces, bueno, ya de acuerdo con eso, entonces, pues yo no me voy a complicar haciendo un for. Recuerden que yo evito los for en Python a toda medida porque pues representan ineficiencia. O sea, yo hago como la excepción aquí, pero porque es que no veo otra forma como de recorrer los patrones de entrada. Entonces, tenemos la entrada y tenemos los pesos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pesos es igual a pesos más el factor de aprendizaje por el error por la entrada. Así es que va. Estoy justamente representando esto mismo que yo acabo de hacer acá, ¿sí? Y el bias lo vamos a actualizar en el mismo sentido. El bias sería igual a el bias más n por el error por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque es el valor que ingresa al... O sea, el bias se resta. O sea, estoy siguiendo este modelo. Ya van a ver que ahorita lo cambio a positivo y pues va a dar lo mismo. Entonces, listo. Entonces lo resto. Aquí decidieron hacerlo así, pero realmente no tiene que ser así. ¿Y qué voy a hacer? Sencillamente voy a contar el número de patrones. Entonces, ¿cómo hago? Sencillamente el patrón le incrementó 1. Si hay error, lo reinicio, ¿sí? Lo reinicio el número de patrones. Y esto básicamente es lo que sería. Este es el algoritmo peso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué retornamos? Retornamos los pesos y retornamos el bias, que a la larga nos representa lo que estamos buscando. Entonces, vamos a hacer esto y ahí ya lo tenemos. Ahora, voy a hacer una función, voy a hacer un OR de 5. ¿Sí? Un OR de 5. Entonces voy a generar primero las entradas. Voy a utilizar ese X, Y, Z, W, X, Y, Z, W, A. Entonces, for X in range 0,1. For Y in range 0,1. Y pues así voy a seguir un rato. For Z in range 0,1. For, esto que ya lo puedo ampliar, for W in range 0,1 y finalmente for A in range 0,1. Entonces ya tengo el generador. Ahí generaste la matriz de que 0, 0, 0, 0, 0, si es for es 0. Correcto. Y finalmente, o sea, todos darían 1 excepto todos los ceros. Que es lo que entiendo, ¿cierto? No, lo que estoy haciendo acá, mira, es esto. Estoy haciendo la entrada. Como es una función binaria, mira, estoy haciendo esto, mira, la de 5. Desde 0, 0, 0. Exacto, pero entonces, los resultados, por ejemplo, serían prácticamente para todos 1 excepto para el primero, si es un OR. Es lo que entiendo, o estoy equivocado, o sea, el resultado. Sí, correcto. De hecho, todos serían ceros y... perdón, el primero sería 0 y el resto sería 1, si fuera un OR. ¿Sí? ¿Qué es el que pienso hacer? Sí, es un OR, sí. Sí, de hecho lo voy a hacer acá, la salida, entonces voy a hacer el mapeo. Entonces, ¿cómo es la salida? La salida vendría siendo, sería por Y, por Z, por... bueno, vamos a aplicar un map, ¿no? Entonces sería un list de un map de, a ver, lambda, sería la entrada, entonces sería x0 por x1, perdone, qué pena, y x0 por n1 por n2 por n3 por n4, ahí sería, y el iterador sería entonces sobre la entrada. Miren que aquí nos va a quedar zip, vamos a poner entrada, salida, miren cómo nos queda. Vamos a ejecutar esto y miren cómo nos queda bonito. Verdad que el zip, vamos a ver si lo puedo castear a lista, creo que sí. Entonces, miren, ahí es la entrada y la salida, si lo pillan allí, ¿cierto? Eso es como, pues, asimilándolo como si uno tuviera un dataset, que uno supervisado, pues tiene uno las características, y entonces dice que con esta combinación de características, llevándolo a número, el resultado debe ser tanto. Sí, exacto, es la idea. Sí, por ahora estoy generándolo. Ya van a ver que dentro de poco yo voy a entrar a... Pues yo agrando la letra un poquito.
Yo ya... Ah, no, pero no se agrandan los... Qué chistoso, no se agrandan los resultados. Bueno, sí, la idea que yo estoy haciendo ahora es básicamente yo genero los datasets, pero pues ya cuando salga de cierto punto, pues yo ya voy a usar datasets por fuera. Estos son de juguete. Esperen yo, configuración, creo que acá, hacia editor, no, esto acá darlo en 28, pues que más da. Y listo. Bueno, entonces ahí ya tengo los datos, ¿vale? Ya tengo los datos allí. Y bueno, entonces ya sé que genera mis entradas y mis salidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a configurar el perceptron, voy a decir que mi factor de aprendizaje es 0.5, ¿vale? El número máximo de iteraciones voy a ponerle que 200, no me quiero pasar de ahí. Y vamos a tener también que el número de patrones pues debería ser pues el número de datos, que es 2 a la 5, ¿sí? Que es 128. Vamos a llamar esto, sería los pesos, y el bias es igual al perceptron, coma, y enviamos los datos. Sería la entrada, voy a ser consecuente con la nomenclatura, entradas, salidas. Entonces sería entradas, salidas, el factor de aprendizaje, el número de patrones máximo y el máximo de iteraciones. Aunque igual pues como lo tengo con parámetros por defecto, pues también podría omitirlos. Y aquí dio un error porque estos son listas. Entonces me he olvidado castear los arrays. Debo castear los arrays y además para aumentar la eficiencia. np.array. Eso es mejor castearlos. np.array. Veamos si hay algún error que lo corregimos. Y bueno, corrió. Vamos a ver si efectivamente está bien. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Voy a hacer entrada, coma, salida, insert, entradas, coma, salidas. Y hacemos un print, sencillito. Entrada, coma, la salida esperada, coma, neurona evaluado en la entrada, los pesos que me dieron y el bias. ¿Sí? Este peso y este bias fue lo que me devolvió el algoritmo. La larga del modelo de red neuronal son matrices, los pesos que se calcularon. Entonces, si ustedes observan, ¿qué ven aquí? Bueno, tomen en cuenta pues que la salida, como no sale vectorizada, es una cosita ahí a veces que queda, pero como ustedes pueden ver, ¿qué ha pasado con el algoritmo? ¿Qué hizo nuestro algoritmo perceptron? ¿Qué ven allí ustedes? ¿Qué ha pasado con nuestra neurona? O si requieren, pues lo puedo volver a explicar, no hay ningún problema. ¿Qué ven allí? ¿Qué ha sucedido? La neurona pues ahí logra hacer la clasificación correctamente. Exactamente. Miren, un algoritmo tan sencillo, ¿sí? Porque pues, este algoritmo no tiene mayor complejidad y lo logramos hacer. Obviamente sale rápido porque pues yo aplico estas multiplicaciones entre matrices, ¿sí? Si lo hiciera con for, pues sería un toquecito más demorado. Ya cuando es más grande se siente mucho. O sea, yo a la larga para actualizar matrices evito los for en lo que más puedo. Entonces, bueno, entonces hay una cosa adicional que son las métricas, ¿cierto? Entonces, pues acá el perceptron siempre busca tener un 100% de precisión. Entonces, pues no vamos a entrar por ahora el tema de las métricas que les voy a mostrar, sino que les voy a mostrar lo que se llama la función de pérdida. La función de pérdida es el error que se tiene a medida que nosotros vamos entrenando, ¿sí? Entonces, esta función voy a tener otro parámetro que va a ser el 2, ¿sí? La función de pérdida. Voy a hacerlo como un vector, ¿vale? Y entonces, quiero tener una pregunta. Ahí, sí. no sé si lo mostraste, no alcancé a ver, me llamaron, qué pena. No sé si mostraste también los pesos, como quedaron. No lo he hecho, pero podemos verlos acá. Esto es lo que calculó él. Mira. Esto fue lo que quedó. Ok, entonces dijo que el peso para las entradas, para el primero fue tanto, para poder que el algoritmo aprendiera que si son 5 ceros diga 0 y para allá diga 1. Correcto, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, sí, o sea, a la larga, las redes neuronales
Y eso lo vamos a ver más adelante. O sea, realizar el proceso de entrenamiento es costoso. Aquí es barato, es un problema de juguete, es un problema muy académico. Pero pues cuando ya enfrentamos cosas más reales, que es lo que ya quiero entrar, pero bueno, primero hay que hacer este contexto. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar el modelo. Y a la larga, solo guardamos las matrices, no hay que hacer nada más. Entonces, eso es lo importante de esto. Bien. Qué pena, yo no sé los demás, pero no me quedó un poquito claro la parte. Pues me gustaría como volverla a repasar, no sé. ¿Cuál parte? Bueno, yendo de abajo para arriba, que creo que es como la lógica de ejecución. Sí. O, Sí, de arriba hacia abajo. Funciones, no te claras funciones, pero finalmente, bueno, el inicio de todo el algoritmo es abajo, ¿cierto? Donde estás. ¿Puedes bajar un momentico? Sí. Listo, entonces entiendo que generas la matriz de ceros y unos, ¿no? Y los resultados, eso lo haces arriba. Sí. Esas serían las entradas y tu resultado esperado para cada una de esas entradas, ¿no? Sí. Luego dijiste, listo, yo me quiero desplazar de 0.5, que fue lo que nos estuviste explicando ahorita, ¿no? El tema de cómo se va a ir desplazando. Sí, correcto. El otro valor, ¿qué significa? El que sigue... el máximo de iteraciones. Exacto, que máximo haga 200, probablemente 200 en algunos casos, supongo que es corto, probablemente en otros se demore más, ¿no? Correcto. ¿El P qué es? Número de patrones, tiene una parada, es cuántos patrones buenos hay, o sea, cuántos debe contar. Pero en este caso es 2 a la 5 porque son todos. O sea, debe contar que todos los patrones estén bien. Pero uno podría disminuirlo. Ok, cuando hablamos de patrones, entonces que no lo asocio muy bien. Es cuando el error es 0. El patrón es cuando el error es 0. El patrón, lo que él se refiere es a que cuando todas esas combinaciones, o sea, el patrón es cada una de esas combinaciones que él tiene allí. O sea, todo le estás dando margen de error 0 a la correcto. Allí, okay. Está diciendo como que venga, que la cantidad de patrones, que en este caso 2 a la 5, porque son 5 características y cada uno puede tener 2 valores. Todas las 5 es la cantidad de... Si tú le dijeras, bueno, yo no necesito todas, sino que necesito, por ejemplo, no sé cuánto resultó la matriz. Debe ser una matriz de 5 por cuánto, ¿no? Una matriz de ceros y unos, le baja a 5. Entonces vos podrías decir, bueno, yo no necesito que todos sean perfectos, y con que haya, no sé, 10 de 20, el algoritmo funciona. Sí. Entonces, probablemente él calcule 10 y él dice, bueno, entonces es como decir, no sé, como mi aprendizaje está limitado a esto, a ese tema del patrón. Sí. No necesito aprenderlo todo, sino con que aprenda esta parte, digamos, ya me sirve. Es lo que estoy entendiendo esa parte, ¿sí? Sí, sí. Y luego tener los pesos y los días que lo sacaste a llamar a Perceptron, pasándole las entradas, las salidas, y datos. Esa función Perceptron es la que no creo que la puede explicar rápido, pero bueno, entiendo, llega la matriz de entradas, la matriz de salidas, N, ¿qué es lo que es? N es el factor de entrenamiento. Listo, punto 5, el número de patrones, pues, cuántas combinaciones querés que sí sean correctas, ¿no? Lo que entendí. Y máximo cuántas iteraciones va a hacer. Entonces lo primero que él va a hacer es multiplicar 2 por el random. Aquí está generando los pesos aleatorios. Unos pesos aleatorios, ajá. Unos pesos aleatorios. Aquí, mira. Iniciales de partida. Sí, porque es que el flujo del algoritmo está acá, mira. Inicializar los aleatorios. Exacto, mira. Inicializar los pesos aleatorios. Entonces es lo que estoy haciendo yo estoy haciendo aquí, en este punto. Es lo que yo estoy haciendo acá en este punto. Ajá, listo, esa parte la entiendo. Luego empezás con P igual a 0, supongo que en el patrón 0, en la iteración 0, y ahorita vas a mostrar algo del error. Luego entras a un bucle donde va a ir hasta máximo la cantidad de iteraciones o hasta que se cumpla la cantidad de patrones. Sí, correcto. Con cualquiera de las dos, bueno, decís que sí o sí tiene que ser las dos, ¿no? En ese caso, él está haciendo la cantidad de iteraciones o él rompe cuando pues llega, o sea, si yo llega a un ciclo, por ejemplo a la iteración 10, no necesito las 200, ya rompería el ciclo. Sí, con que ese while tiene que decir es mientras se cumplan las dos. Es lo que está diciendo ese while. Mientras pues sí, entiendo ahí el tema. Entonces está diciendo que mientras, o sea, cuando llega a los patrones y
que se cumpla el otro también. Entonces, lo que estoy pensando es si tiene que ir hasta 200. No tiene que ir hasta 200, o sea, el while es mientras las dos, Y mientras solo esa está hecha, se cumplen mientras una de las dos. Si ya una de las dos no se cumple, pues chao, no es sigue. falso y entonces Y por eso sale. Ujú. probablemente, si lo otro que lo vimos fue cuántas iteraciones le tomó, ¿no? Ahí te lo podemos imprimir. Eso es lo que voy a, es el paso que voy a dar. Ah, ok. Entonces, listo, arrancar las iteraciones y luego coger las entradas y la salida que haces Calculo, un calculo, ciclo. calculo la salida de la neurona y calculo el error. El error es la que quiero versus la que estoy obteniendo. Y si el En error es... la neurona le estás pasando vectores, ¿cierto? O sea, raíz, por eso le hiciste ese tema Sí, de vectorize. sí, correcto. Sí, porque es el que voy a generalizar ahora. Sí, exactamente. De pasar las entradas, los precios y los días. Ok. Y Y es la salida. calcular el error. Sí, que es la diferencia entre la que quiero y la que obtuve. Eso lo está haciendo fila, Aquí. pues eso es fila por fila. Sí, fila por fila. Evalúo todos los patrones. La iteración es repetir todos los patrones, básicamente. Otra vez. Ajá, entonces, si el patrón es ya diferente de cero, vuelve y arranca. No, si el Ok, patrón es entonces, diferente que cero, o sea, yo reseteo la cuenta de patrones por la condición de parada. Porque si hay un error, ya no hay tantos patrones buenos. Tengo que volver a comenzar la cuenta. sí, ajá. Y esta Pero es la regla de precepto. la idea es que, pues, llegar a un punto donde no tiene que entrar al if, a ese if. Y Exacto. cuando no tiene que entrar a ese if es porque ya la cantidad de patrones o se cumplió o llegó al límite de las iteraciones y nunca llegó al aprendizaje completo. Es lo que No, quiero. si él no entra acá, significa que está bien. O sea, si el error es distinto que cero. O sea, si el error es cero, significa que está bien. O sea, que la neurona está dando lo que nosotros queremos. Ajá. Y Listo. esta es la regla del perceptron, la que tú ves aquí. Mira, esta es la Y regla la del que nos perceptron. mostraste para corregir, esta es la de la corrección, ¿no? La que vuelve Sí. y reevalúa los pesos, para que vuelve y arranque. Sí. Ahí digamos, ahí hay un tema ahí de pronto de eficiencia, por cuando entre al if no debería salir del for. No porque digamos, si en un patrón se corrige, se mira en el siguiente directamente. O sea, aquí. Mira que no se detiene. Él hace la corrección, mira, para t igual a 2, mira, t igual a 2, patrón tal, hubo error, corrige. Y mira, sigue con los patrones. Hasta que o sea, las iteraciones es el número de veces que repetimos todos los patrones. Sí, por eso, pero como ahí estás, o sea, esa iteración es para todo, hay que repetir todos los patrones, ¿cierto? No, él Pero, o continúa. sea, él continúa con ese y luego vuelve y otra vez, pasa y otra vez. Sí, o Entonces, sea, ¿cómo es el comportamiento de ambos ciclos? O sea, mientras una vez está en el while, n veces está en el for. sí, lo que pasa es que aquí estoy abstrayendo dos fors. Lo que pasa es que, pues el patrón es lo que pasa es que iteraciones es repetir todo el proceso de evaluación de todas las entradas. De Entonces, todas las filas. sí, de todas las filas, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Miren, para t igual a 1 acá, yo evalúo todos los patrones, que son 4. Si hay que corregir, se corrige. Pero el algoritmo, si corrige, pues sigue igual. Solo que toma los nuevos pesos de cálculo. Ah, ya, porque digamos, de ahí al final, o sea, digamos, si iba 1, 2 bien, 3 falló, corrige, 4 puede que falle otra vez, entonces vuelve y corrige y nuevamente empieza. Sí, señor, Así. exactamente. Puede Así que, es. digamos, los pesos, sí, porque puede, digamos, que después de evaluar el patrón que tuvo error, puede que más abajo también se genere nuevamente error y luego vuelve y empieza y así como no sé, para no perder, digamos, seguir evaluando en ese n, en esa iteración. Sí, correcto. Aunque podríamos colocar un brick, igual el algoritmo funcionaría. O sea, podríamos colocar aquí un brick efectivamente para que siga con la siguiente iteración. Igual él reevalúa, sino que pues uno aprovecha que las entradas están allí para darle más oportunidades a los pesos de corregirse durante una sola iteración. Pero realmente sí no hay mayor diferencia. Entonces, bueno, continúo entonces por acá. ¿Qué pasó? Esto se supone que debería maximizarse. ¿Perdí el foco o qué? Ah, ya.
Entonces, listo. Entonces, efectivamente, yo quisiera saber cómo se está comportando el error por iteración, que es básicamente la función de pérdida. O sea, quisiera saber el comportamiento y ahí me doy cuenta cuántas iteraciones está necesitando. Entonces voy a armar una listica con este loss y la voy a graficar para que ustedes la vean. Entonces, ¿cómo voy a calcular este loss? Este loss vamos a tomarlo como el error cuadrático medio, aunque hay muchas formas, que es básicamente sumar todos los errores al cuadrado. O sea, sumo la sumatoria de los errores al cuadrado y al final lo divido entre 2, básicamente. Entonces, bueno, es la raíz, perdón. ¿La del error cuadrático medio? ¿No? Sí, es la raíz de la sumatoria de los errores al cuadrado. Sí, el MC, es el MC, error cuadrático medio. Ve, error cuadrático medio, sí, es este de acá. Es el que voy a utilizar. El error cuadrático medio, que es, bueno, perdón, no es la raíz, es 1, es un medio. ¿Dónde está? Se supone que es un medio. Error cuadrático medio, ajá. Bueno, es 1 sobre el número de datos por la sumatoria del error al cuadrado, que es lo que yo quiero hacer acá. Entonces, lo de la raíz, estoy loco, eso no va aquí. Y entonces, bueno, sigue por el número de datos, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar aquí como un error por iteración y lo que voy a hacer es sumarle el error, este error, al cuadrado. Aunque pues es 1 o 0, pero pues como para respetar, entonces error al cuadrado. Aunque pues es lo mismo que sumar el error porque 1 al cuadrado es 1, pero bueno, no importa. Y al final de la iteración, entonces yo lo que voy a hacer es dividirlo por el número de patrones. El número de patrones que nosotros tenemos es igual a entrada.shape en 1, básicamente, en 0, perdón, que es el número de entradas que tenemos, o sea, el número de filas que tenemos. Entonces, esto es lo que voy a hacer acá. Y posteriormente voy a pegar esto a la función de pérdida. Entonces, esto me va a dar una información bastante interesante que les voy a mostrar. Entonces sería, y voy a volver el loss también. Entonces, voy a importar otra librería para poderlo verlo bien. matplotlib.pyplot.as.plt. Voy a importar esta cosa, esta librería que nos va a ayudar mucho. Y quiero que observen algo. Bueno, actualizo el algoritmo y acá, y ahorita voy a devolver lo que es la función de pérdida. Y vuelvo a ejecutar acá. Listo. Y por acá, entonces lo que voy a hacer es pintar lo siguiente. plt.figure dpi, voy a hacerlo de 150, que queda un poquito grande. Voy a plt.plot el loss y plt. No necesito, creo que necesito el show. No, acá no lo necesito. Entonces miren una cosa, miren este gráfico. Este gráfico acá nos está mostrando la evolución del error. ¿Cuántas iteraciones necesitó? Necesitó apenas 6 iteraciones para hacerlo. Si ustedes ven, el error pues empieza en un lugar aleatorio y pues digamos, él puede oscilar, digamos en la búsqueda a veces se puede alejar, se puede acercar y básicamente en 6 iteraciones él encontró los pesos. O sea, básicamente son 6 iteraciones, pero cada iteración repite todas las entradas, ¿sí? O sea, pero pues decimos que son 6 grandes pasos. A este se le conoce como la función de pérdida, ¿sí? La función de pérdida, en caso que ustedes vean una librería de estas y le dan una función de pérdida, es básicamente la evolución del error de entrenamiento. Yo utilicé como medida el error cuadrático medio, pero hay muchísimas, como la entropía cruzada, como la entropía categórica, bueno, entre otros. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de estas redes convolucionales. Entonces, como ustedes pueden ver, dígame, adelante. En esa gráfica de error, no sé, cómo se están cambiando los pesos en la misma iteración, ¿eso no puede ser como incorrecto, digamos? O simplemente... No, o sea, porque digamos que la acumulación de cambios en cada iteración tiene que ver es con ese ajuste que le está haciendo del error, sí, efectivamente. Pero si yo, digamos, tomara los pesos estáticos, digamos que yo tomara acá y digamos que no los dejara actualizar después, igual la medida del error también se comportaría de una manera similar.
sea, este es un error que nosotros vemos después de cada iteración, siendo conscientes de que los pesos se modifican varias veces dentro de la misma iteración. Pero si tú lo ves como caja negra, básicamente a cada iteración entran unos pesos y salen unos pesos modificados. Y él me da una medida de un error de que él va teniendo. Sino que esto nos da una idea de cómo el algoritmo está evolucionando a través de las iteraciones. No sé si eso responde a tu pregunta. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues esto tiende a ser. Y aquí ya empezamos a ver algunos comportamientos. Miren lo que pasa si yo coloco un factor de entrenamiento muy grande. Por ejemplo, 10. Entonces es una cosa exageradísima. Miren lo que pasa. Vamos a... Ahí ya entré en el algoritmo y miren. Uy, ¿lo hizo más rápido? ¿En serio? Vea pues, 2000. Ah, eso es el número de iteraciones. Voy a poner 100. Algo exagerado para que ustedes vean el problema que hay. Esto me está haciendo dejar caer mal como un zapato, pero bueno, miren. ¿Verdad que se hizo también que... Vamos a ver. No, yo creo que ya aprendió. Ya lo aprendí de memoria. Se supone que... No me equivoco ya. Sí, o sea, es que seriously, se supone que esto debería de empezar a oscilar. Era una gráfica que se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Sí, es lo que quiero mostrarles. Una oscilación, pero ¿por qué? Voy a volver a correr todo. Es que no entiendo. O sea, no puedo creerlo. ¿Será que yo estoy multiplicando? No, yo estoy tomando el n normal, ¿cierto? El n está bien. Ay, Dios mío, estas cosas a mí a veces me... Es que es raro. Bueno, vamos a hacerlo así. Sí. Esto es lo chistoso de este curso. Que... Momento de finitiva. Sino que... Pero bueno. Sí, o sea, lo que quería mostrarles era una gráfica oscilatoria. O sea, que el error sube, el error baja. Pero... Estas se las voy a mostrar mejor en precepto multicapa, que ahí sí es evidente. Se supone que si yo coloco un factor de aprendizaje muy grande, va a suceder el fenómeno que les estoy contando. Por ejemplo, si coloco un factor de aprendizaje muy pequeñito, se demora más, aunque llega. Pero esto, yo no sé, esto está funcionando tan idealmente que ya estoy asustado. Miren, ¿qué sucedió ahí? Me tomó 200 iteraciones. Y miren, ¿qué sucedió? Y no le pegó a nada. ¿Por qué creen que no le pegó? Porque necesita más que... Más iteraciones, exactamente. Este sí pasó el fenómeno que les quiero mostrar. Bueno, aún aquí, miren que el error baja. Sigue sin pegarle. Vamos a ponerle 20.000 iteraciones, aunque yo no le pondría esto a un Python, pero bueno, vamos a ver. Listo, se demora un poquito. Creo que me pasó la mano. Voy a ponerle más bien así, 0.001. Veamos. Bueno, podemos, creo que exageré demasiado, es que no, que ya quedé asustado por el otro resultado. Listo. Entonces, o sea, él llega, pero pasa lo que yo les mencioné, miren, 300 iteraciones versus 6, ¿sí? Entonces, miren que él llega, pero de una forma muy, muy lenta, y es lo que les quería mostrar. O sea, el primer fenómeno no me salió, no sé por qué, está demasiado perfecto, tal vez mismo estoy asustado, pero ahorita les vamos a dar un ejemplo que sí creo que va a obtener oscilatorio. Y acá, entonces, miren que llega, pero se demora. Es como ir, como les mencioné, 20 kilómetros por hora de ir desde el norte de Cali hasta el sur de Cali, más o menos algo así. Tras de que le van a pitar como si no tuviera un mañana. Entonces, miren la diferencia entre este punto 5, por ejemplo, y miren la diferencia. Esta apenas lo hizo en 6 iteraciones, bueno, 6-7 iteraciones. Eso depende también de los aleatorios. Pero en ese también se oscila un poquito. Sí. Es raro porque esa oscilación, aunque si nosotros tenemos una oscilación así, es un indicio de que los pesos están muy altos. De hecho, punto 5 podría ser muy alto. Vamos a poner punto 2 y vamos a ver. Es que se supone que con el peso alto, bueno, igual él, para tratar de acercarse en algún momento el error sube, pero eventualmente nos lleva a 0, que es lo importante. Sino que yo no entiendo. Cuando yo subí el factor de aprendizaje a 50, por ejemplo, no se mostró la oscilación que usualmente quiero mostrarles, pero yo sé por qué es. Básicamente porque el algoritmo es demasiado sencillo. Voy a complicar el problema.
ya van a darse cuenta. La oscilación creo que sí la podemos ver donde les voy a mostrar yo. Entonces voy a hacer otras entradas y otras salidas, pero voy a colocar una función diferente. Vamos a tratar entradas 2, entradas B, salidas B y entradas B. Entonces voy a hacer otra función. Aquí voy a poner una y acá voy a poner una. ¿Vale? Va a ser una función un poquito diferente. Y vamos a aplicar el algoritmo Perceptron acá. Voy a hacer de una vez Voy a hacer de una vez las gráficas, o sea, hacer todo un solo paso. Y voy a graficar el loss, ¿vale? Que esto es lo que a la larga nos habla de él. Entonces, vamos a ver con esta función un poco más complicada. Miren. No, pero igual está bastante bien. Vamos a ver con uno alto, que es lo que yo quiero. No, es demasiado de juguete. Sí, es demasiado de juguete. De pronto no será porque no es un algoritmo complejo. Sí, no es un algoritmo complejo. O sea, no le va a echar más cabeza. Les vamos a mostrar el fenómeno oscilatorio. Es cuando tengamos un mejor problema. Entonces, bueno, entonces, como ustedes ven en general, este es el algoritmo Perceptron. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes ven, si yo intentara, por ejemplo, predecir con un SOR, ¿sí? Si yo intentara predecir con un SOR, entonces creo que... no, el SOR no está implementado, pero bueno, uno lo puede hacer. Entonces, básicamente, un SOR, entonces podemos hacer una función lambda. Entonces, SOR es igual a un lambda. Que va a ser, pero necesito condicionales. Entonces, también f SOR entra una A y B. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la tabla de verdad. Si A es igual a 0, si A es igual a B, entonces retorna 0. Y si no, retorna 1. Básicamente 0, 0 es 0 y 1, 1 es 1. Entonces, cuando son iguales, entonces retorna 0. Y cuando son diferentes, retorna 1. Ese es el fenómeno de la SOR. Se supone que esto me debería de trabajar, ¿sí? Entonces voy a poner un SOR entre E1 y E2. Lastimosamente la tengo que llamar así. Lo que pasa es que OR y AND son unas funciones especiales que puedo llamar de esa manera. Entonces vamos a ver cómo nos iría con un SOR, que es como el caso que no se va a ajustar. Entonces voy a hacer esto básicamente, voy a poner unas 300 iteraciones y voy a ponerlo acá. Entonces, bueno, esta sería la C, ¿no? Para no colocar las mismas variables. Básicamente como la costumbre. Es que el señor Carlos en el anterior no le colocó las entradas y las salidas bien. Por eso es que le digo así. Miren que miren, ¿ven el fenómeno oscilatorio? El problema era que no había colocado. ¿Sí lo pillan? Este es el fenómeno oscilatorio. Entonces, yo puedo intentarlo. Significa que el factor de aprendizaje es muy alto. Miren, vamos a colocar un factor de aprendizaje más pequeño. Bueno, un factor de aprendizaje un poco más pequeño. Creo que este problema no es linealmente separable, según parece. Miren, ¿lo ves? ¿Lo ven? Unas 500 iteraciones. Miren. Bueno, esto es una. No, y es demasiado pequeño. 0.05. Bueno. Miren, él eventualmente llega a 0. Se supone que ese problema es linealmente separable. 10.000, vamos a ver. 10 veces más, creo que se va a demorar un poquito más. Creo que va a hacer las 10.000 operaciones al final. Sino que este perceptron que ustedes ven aquí, bueno, ya se queda oscilando acá, como que ya no puede encontrar más, ya no puede encontrar menos que eso. Y en el caso del SOR, como ustedes pueden ver, pues en este caso sí nunca va a encontrar la solución, porque el SOR no es linealmente separable. O sea, miren que pues acá queda la oscilación. Acá que haya oscilación significa que esto no es, este problema de acá no es linealmente separable, básicamente. Para que la combinación de AND y OR no me da linealmente separable. Aquí con los AND sí debería darme linealmente separable. Miremos a ver. Sí. Entonces, efectivamente, él cae a 0. ¿Ve qué extraño? Es que el factor de incremento está muy pequeño. Miren, eventualmente en 30 iteraciones llega a 0. Bueno, entonces, ¿qué suena? Entonces,
acá sí nos queda en oscilación porque el ESOR no es linealmente separado, es lo que les quería mostrar. Bueno, entonces, ¿me permiten un segundito? Veo qué pasa. Listo, qué pena. Que se escucha, ¿cierto? El perrito chillando, ¿cierto? ¿O no se escucha? Sí, sí, claro. Sí, es aquí al frente de la casa, es un perrito y una perrita que, bueno, están pegaditos, ahí no hay nada que hacer. Bueno, entonces, continuando, entonces el otro algoritmo que les quería mostrar, bueno, las limitaciones del Perceptron es que, pues, primero tenemos una sola capa, básicamente solamente sirve para esos poemas linealmente separables, pero la vida no es tan bella y los poemas linealmente separables son solo de la academia y son problemas pues como para aprender. Y para esto vamos a utilizar el preceptor multicapa. O sea, ¿cuál es la idea? Utilizar este preceptor multicapa que tiene la capa de entrada, las capas ocultas donde realizamos el procesamiento y la capa de salida donde nosotros mostramos efectivamente la salida. Y pues las limitaciones, por ejemplo, en el caso del SOR que ya les había mencionado. Vamos ahora a hablar del otro algoritmo que es el A-Line. El A-Line no es para clasificación, sino para regresión, es decir, tratar de que la función de la red neuronal se ajuste a unos puntos. Pero este algoritmo lo explico porque este algoritmo me ayuda junto al Perceptron a proponer el Perceptron multicapa. Entonces, bueno, básicamente es de respuesta lineal, a diferencia del Perceptron, puede trabajar con entradas continuas, o sea que no estamos limitados entre 0 y 1. Bueno, el vía hacia el umbral, utiliza los mínimos cuadrados y se tiene la tasa de aprendizaje. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Básicamente lo mismo, la salida de la neurona va a ser igual pues a la función de activación evaluado en la entrada neta, lo mismo. Y esta vez vamos a utilizar el error cuadrático medio, que ustedes lo ven, el error cuadrático. Entonces vamos a utilizar un medio. Este medio tiene una razón de ser por el error. ¿Qué es el error? La deseada menos la obtenida. Entonces vamos a utilizar algo que se llama el gradiente descendiente. El gradiente descendiente, ¿qué consiste? Vamos a corregir los pesos utilizando la derivada del error, la derivada parcial del error sobre el peso. O sea, ¿cuál es la idea? Si ustedes se acuerdan no sé si recuerdan cálculo, por ejemplo, ustedes tienen una función así, digamos. ¿Qué pasa con la derivada? La derivada nos da la razón de cambio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el punto es mínimo? O cuando la derivada de f es igual a 0. ¿Qué sucede en este caso? No sé si lo recuerdan. Cuando la derivada es igual a 0 de una función. No sé si ha pasado demasiado tiempo ya. Yo no me acuerdo. Creo que la pendiente es 0. Sí, correcto. No, sí, y de hecho la derivada va a ser 0, que es la razón de cambio, la pendiente, cuando tenemos un mínimo o un máximo. En este caso vamos a buscar el mínimo. ¿Qué ganamos con derivar el error con respecto al peso? La idea es buscar ese punto, ayudar al algoritmo a que avance hacia dónde, hacia ese, está la función del error, hacia ese valor mínimo. El mínimo. Sí, exactamente. Aunque bueno, esto no es tan bonito como ustedes lo pintan acá, realmente esto es un gráfico tridimensional. Entonces digamos que W1, W2, y la idea con la derivada con respecto al error es llegar a este punto donde el error es mínimo, o sea, lo que nosotros queremos.
Entonces, por eso aplico la derivada. Entonces, ¿qué pasa? Al derivar esta cosa, pasa algo, que es este. Gradiente descendiente, la idea es buscar el error mínimo, ¿sí? La función, por eso derivamos. Porque si buscamos que la derivada sea 0, ese es el momento donde el error es mínimo. Eso es lo que nosotros buscamos acá. Y esa es la idea con el gradiente descendiente. Entonces, si ustedes pueden ver, el error cuadrático de forma simplificada es igual a un medio de t sub menos y sub elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vamos a hacer la derivada de ese error con respecto a cada uno de los pesos. Entonces, si ustedes recuerdan, aplicar la derivada vamos a obtener eso, pero ¿de dónde saca? Entonces, si ustedes ven, el error es un medio de el deseado menos el obtenido, ¿correcto? Ahora, y sub a qué es igual. Vamos a suponer una red neuronal de dos entradas con un bias, ¿vale? Menos 1, aquí tiene el bias, aquí tiene x1, aquí tiene x2, tiene w1, w2, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, y sub es la función de activación, bueno, voy a ponerle h, para ser coherente, h es igual a w1x1 más w2x2 menos el bias, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a actualizar nosotros los pesos? Y aquí es donde viene lo interesante. Esto es al cuadrado, ¿listo? Entonces voy a cambiar este y sub por eso, ¿sí? Porque necesito expresarlo para poderlo derivar sobre los pesos. Entonces da t sub menos w1x1 menos w2x2 menos el teta, ¿correcto? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer las dos derivadas. La derivada del error con respecto al peso 1 y la derivada del error con respecto al peso 2. Y van a ver de dónde sale esa regla. O sea, esto es meramente informativo, no os preocupéis. Entonces, si ustedes ven, vamos a aplicar regla de la cadena porque esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, la derivada de x al cuadrado pues es un medio por la derivada de x. Por x, ¿cierto? Por la derivada interna de x, ¿vale? Esa es la regla de la cadena. Entonces, vamos a aplicar, daría 2 medios de esto mismo, ¿cierto? T sub menos w1x1 menos w2x2 menos teta por la derivada de esto interno, ¿sí? Pero la derivada de esto interno, si ustedes ven, básicamente esto se vuelve 0. Si es con respecto a w1, no, aquí nos va a dar menos x1, esto es 0 y esto es 0 y nos da menos x1. Este menos se absorbe aquí. Este menos se absorbe ahí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar al final, esto es y. Entonces nos va a quedar t sub menos y sub, que es la deseada, pues que sabemos que es esto, por x1. Bueno, con un signo de menos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? Es parecida a la regla del preceptor. El error por x1. O sea, porque este pedazo de aquí es el error. De forma análoga, si derivamos esto, nos va a dar 2 sobre 2 del error, t sub menos y sub, resumiendo, por menos x2, ¿sí? Entonces, por eso es que sale esta regla de acá. O sea, básicamente derivamos el error, ¿sí? Ese es el error cuadrático. Y por eso utilizamos convenientemente un medio. Entonces, lo que van a ver es que inclusive vamos a tener unas derivadas en el preceptor multicapa, pero vamos a simplificarlo lo más posible. Hice este procedimiento para que ustedes vieran de dónde sale esto. Esto es básicamente esa derivada que ustedes ven ahí. Entonces, una pregunta. Sí, ¿Puedes subir un poquito donde estaba derivando? sí. ¿Por qué se resta el teta? En ese caso, ¿El menos vías? Sí, el bias. Ah, bueno, porque estamos tomando acá menos 1. ¿Por qué resta y no suma? También podría sumar. Sí, Lo que así. pasa es que si tiene un negativo por fuera Sí. y lo aplicó, ¿no debería ser un positivo? Sí, tienes toda la razón. Sí, hay un error de paso de signos. Sí, aunque bueno, lo que me salva es que derivar, sí, igual tiende a cero. La derivada de una constante 0. Ajá, correcto. La derivada de una constante cero. Sí, no, bueno, lo que yo quise llegar acá es que, pues básicamente tenemos esta regla, que es la misma regla del preceptor.
pero pues ya mirándolo desde el punto de vista de una derivación. Si ustedes ven, pues está muy similar. Sería el alfa, ¿cierto? Que es el factor de aprendizaje, que es, bueno, el n. Tetsuo menos Jetsuo, que sería el error, por la entrada. O sea, obtenemos exactamente lo mismo. Como se puede ver, es la misma regla Perceptron, pero está diferenciada, porque la regla Perceptron está supeditada a que es 0, 1. Aquí ya podemos trabajar con cualquier entrada, que sería como el objetivo que nosotros estábamos buscando desde el principio. ¿Y cuál es la idea? Básicamente, el entrenamiento a line es el mismo, pero hay una diferencia. Es que la función de activación es X. Y lo que vamos a hacer nosotros es básicamente tratar de que la función, de que nuestra red neuronal siga una función, que es lo que yo voy a hacer acá. Entonces, si ustedes pueden ver, voy a crear un nuevo notebook y vamos a llamarlo el algoritmo Adeline. Ya después de, no se preocupen que ya después de esto empieza lo divertido del curso. Entonces, hasta aquí ya fue introducción. Entonces, vamos acá. Esto sería, lo tengo acá en cursos porque no me olvide si no hago eso. Entonces, USB, redes neuronales, tema 2 Perceptron, y vamos a meterlo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente, vamos a hacer lo mismo. Import numpy más np import matplotlib.pyplot as plt. Y entonces vamos a hacer lo mismo. De la activación, en este caso, es la misma X, básicamente. Voy a vectorizarla. Entonces sería la activación vectorizada, es igual a np.vectorize. Sería activación para poder trabajar con arrays. Y lo que voy a hacer ahora es hacer la neurona. Pero la neurona, el chiste es que es lo mismo. O sea, pues yo puedo copiar y pegar, básicamente. La neurona es exactamente lo mismo. Igual el vía lo podría sumar, lo podría restar, no hay ningún problema. Y vamos a hacer lo que es el algoritmo Adeline. El algoritmo Adeline va a ser exactamente lo mismo, si no cambia mucho. La única diferencia entre los dos es básicamente el hecho de que, aquí el error es diferente, ¿sí? El error, bueno, se tiene este t menos y, y el error al cuadrado, pero aquí lo que voy a hacer es dividirlo entre 2 en vez de hecho, es básicamente la única diferencia. Claro, porque este t menos y es lo que yo voy a hacer acá con este t menos y por el factor de aprendizaje por x sub. Entonces, pues básicamente tengo lo mismo, solo que me cambia un poquitico la función de activación. Ahora, como ya no estoy limitado a que solo sean números enteros, voy a hacer una función de 5. Entonces voy a tomar, veamos, la entrada que se me puede ocurrir. Voy a tomar un subconjunto, voy a hacer un for también, voy a hacerlo de 5, pero esta vez voy a variar. Entonces pongámoslo de 0 hasta 10, de 0 hasta 9, y voy a aplicar una función cualquiera. Entonces ya no son de este estilo, sino, por ejemplo, 2 por e menos, es una función cualquiera, menos 3 por e más 4 por e menos 5 por e más 7 por e. ¿Cuánto te falta el más? Sí, ahí faltan más. Entonces, de hecho, voy a mandar esta función para acá. Voy a ponerle f porque la necesito. Entonces, ahí entra un vector, pero entonces por ahora voy a poner f acá, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una función cualquiera. Entonces, acá pues tengo la función. Pues vale, una función pues bastante extensa. Y lo que voy a hacer es mirar si la red neuronal es capaz, pero no la podría graficar. No la podría graficar porque es un gráfico de 5 dimensiones. Yo creo que lo va a hacer, no, pero de 3. Bueno, hagámoslo así. Entonces acá lo que voy a hacer es entrenarla, pues básicamente es lo mismo, pero en vez de esto es Adeline, este es Adeline, sino que Adeline pues tiene el cuento de la
de la función de activación. Ah, bueno, en la derivada me pasé algo por alto muy importante. Resulta que esto está dentro de este y que ustedes ven acá, es básicamente esto evaluado en un f, ¿cierto? Es menos esto evaluado en un f, sino que esto va a cobrar importancia es en el que viene. Entonces sería Tetsuo menos f, la función de activación, menos w2 de x2 más, bueno, sería más y menos etc. ¿Listo? Entonces acá, me había olvidado algo muy importante, es que la función de activación es x, ¿cierto? Entonces sería f, evaluado en esto, sería f por la entrada neta, sería f' y finalmente la derivada de este interno, que es xj. Sin embargo, como esto es f de x igual a x, entonces la derivada de esto es 1, básicamente. Esto va a cobrar importancia es en el perceptron multicapa, ¿listo? Sino que nos habíamos pasado por alto este tema de la derivada de la función. Pero bueno, no es tan importante en estos momentos. Entonces, acá, básicamente tengo la de line y entonces acá, entonces bueno, ejecuto y pues me va a dar pues algo muy similar. Hay uno, parece que me está divergiendo, tengo un problema, está divergiendo. Yo miro una cosa, el bias está restando, sí, y acá estoy aplicando la tasa de corrección, sí, es correcto. Miremos, parece que se me está, claro, porque es que hay muchos ejemplos. En total hay, creo que le puse mucho peso, creo que en total hay, ya les digo, sals.shape, vamos a ver cuántas hay. Total tengo np.array, verdad, sí, esto. Vamos a ver, entonces tenemos 100.000, creo que se me pasó la mano, seriamente. Entonces muy bien, coloquemos 3 dimensiones, no le voy a colocar tantas, sino que pues ya aquí tengo capacidad limitada, cosa que superaremos pronto con el Azure. Esperen, yo antes de cometer alguna embarrada, esto va aquí y cierra acá, creo. A ver, creo que hice un daño, entonces lo voy a arreglar. Borro estos dos. Te falta quitar las variables de arriba. Y variables de arriba. Listo, aquí tengo, obviamente pues esto no me va a funcionar. Y entonces tengo 1000 ejemplos, bueno, ahí está mucho mejor. 3.5, acá voy a ponerlo un poco más complicado. Tengo en total 10.000 ejemplos. Y acá vamos a ver si entrena. De todos modos, me está dando un overflow, lo que quiere decir que hay una divergencia. Y ahí les voy a explicar el problema que tiene este señor. De hecho, cuando plotee los van a darse cuenta de algo. Sino que este algoritmo tiene un problema que soluciona el multicapa. Miren una cosa. Entonces, resulta que aquí no nos vemos nada. Y cuando yo imprimo el loss, miren lo que pasa. Y eso es algo muy normal de este algoritmo, de line. Miren una cosa acá, miren, aparecen puros nans, ¿sí? En un punto, de hecho, a ver si estoy calculando bien el error de iteración sería el error al cuadrado, le suma el error al cuadrado, ya este error no es 0,1, ya esto es un error real, este error de aquí es un error real, sino que el error de iteración está sumando. A ver, yo miro una cosa, los pesos inician bien, la función de activación es x, eso está bien, y acá miremos, se me está desbordando, sí, está divergiendo. Entonces me va a tocar ser muy prudente y utilizar un factor de aprendizaje muy bajito. Este tiene ese problema, este algoritmo es muy inestable, muy inestable. Entonces, bueno, aquí yo estoy haciéndolo todo bien, 0.03, a veces me ha tocado bajarlo muchísimo, creo que aquí está estable, vamos a ver si logramos. No me han aparecido los warnings, miremos a ver, y esta es la función de pérdida.
Entonces acá básicamente creo que no tenemos un error. Voy a mirar cuánto es el mínimo del error. Creo que no tengo, vamos a ver, el error mínimo no es 0. Bueno, es muy pequeño, 5.427 exponencial menos 17, es un error muy pequeño. Entonces hay otra cosa que yo puedo hacer, es que este adeline, uno también tiene una tasa de error máximo, o sea, un error pues que uno tolera. Entonces el error máximo pongamos que es 1 exponencial, yo que menos 4, ¿sí? Que sea un error de exponencial menos 4, entonces pues podemos nosotros romper, ¿sí? Una más o menos un error exponencial menos 4. Ahí no está definido, no me acuerdo cómo me coloca la notación ahí, pero bueno, no importa. Entonces un error de 10 a la menos 4. Entonces también, ¿qué podríamos hacer? Si el error de la iteración dada es menor que el error pues que nosotros estamos tolerando, que es error máximo, entonces pues también podría romperlo. Chao. Sino que entonces pues yo también podría hacer break, ¿listo? Entonces si es menos 4, o sea, es un error muy chiquito, pues yo también lo puedo romper. Esa es otra condición que nosotros también podemos colocar. Entonces bueno, aquí hago esto y aquí hago esto. Bien, entonces pues ya quedo con 60 iteraciones. Yo les puedo mostrar cómo evoluciona la red neuronal, digamos, a medida que con los pesos que nosotros obtuvimos, que son el pesos, el bias y el loss. Pero los voy a mostrar de 2 variables versus 2 variables. Entonces, por ejemplo, plt.plot, p igual a 200, plt.plot, entonces vamos a mostrar 2 de este caso. Voy a mostrar 2 entradas, mostremos la primera y la segunda de las entradas. Entonces sería, bueno, entrada, sería la entrada, entonces mostraría la entrada 0 versus la salida, que en este caso la salida es 6. Entonces, por ejemplo, la primera versus la salida. Entonces, aquí nos damos cuenta, entrada en 0, claro, pero como esta es bidimensional, entonces me toca 2 puntos, 0. Salida, vamos a ver, voy a poner un DPI más grande. Qué raro, debe haber salido un poquito más grande. Es figure. Y pongámosle 200. Ahora sí. Bueno, miren que pues trata como, o sea, es un comportamiento un poco extraño. Esta es versus la salida, ¿cierto? Y ahora voy a hacerlo versus lo que nos dio la red neuronal. La red neuronal, básicamente, debo tomar la salida. Entonces, para eso me va a tocar, como yo no puedo calcular todo, me va a tocar hacer una cosita. Me va a tocar hacer un for. Entonces, la predecida. Entonces, esta es la entrada versus la salida. Esta es la salida correcta, la azul. Entonces, vamos a hacer la predecida. Entonces, voy a hacer sería hacer básicamente un map, ¿cierto? Un list de un map. Entonces, lo que voy a hacer es lambda x, básicamente voy a calcular la neurona, que sería ¿dónde está la? Bueno, está en el anterior. Vamos a hacer, que quiero hacer una cosita para que ustedes miren la diferencia. Entonces, neurona, ¿dónde está la neurona? Por acá, hasta arriba. Esto es lo que quiero. Entonces, la neurona, voy a, en la posición 0, y le voy a enviar las entradas. Listo, se supone que esto debería de trabajar bien. Estaban las predecidas. La entrada no está definida, claro, porque es que debe entrar X. Listo, ya hice las predecidas. Y miren, versus la predecidas. Miren que pues está dando aproximadamente igual. Vamos a ver con la 1 dónde estaría el error. Miren que está pues bastante ajustado, sino que no se alcanza a ver la diferencia. Si quito este, de hecho voy a ponerle otro tipo de voy a poner la roja y voy a poner este blue punto. Miren acá, bueno, esto va entre, vamos a ver si así la vemos un poco mejor. Miren, ven que el azul y la roja se parecen. Ven que el azul y la roja se parecen.
Miren acá, vamos a ver con la salida 2. Con la entrada 2, miren acá. Miren que él trata de seguirla. Obviamente se ve así porque esta es una función de muchas dimensiones. ¿Sí? Es una función. Miren que esta función es de 5 dimensiones, es de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces yo voy a ver, los pesos deberían ser 2, 3, 5 y 4, 7, ¿cierto? 2, 3, 5 y 4, 7. Son los pesos pues, que deberían de parecerse más. Si ustedes ven, y vías es el término independiente. Entonces el vías debería ser 0, porque miren que esto no tiene término independiente. Y el peso 1 debería ser cercano a 2, el peso 2 cercano a menos 3.5 y el peso 3 debería ser cercano a 4.7, pues para asemejarse a la función. Entonces miren acá, miren, 1.99 menos 3.49 y 4.7, como ustedes pueden ver, y el vías es muy pequeño, ¿sí? Entonces trata de asemejarse a 0. O sea, la convergencia es muy lenta, miren que ya después de cierto punto pues ya lo hace. De hecho yo podría ser muy tolerante con el error de Adeline, y en vez de exponencial menos 4 podríamos poner por ejemplo menos 2. Y miren que de todos modos es bastante cercano y lo puede hacer en menos iteraciones. Miren que este vector es muy parecido a lo que está acá, miren, 1.9997 menos 3.5 y 4.7, que era lo que se asemeja. Y acá, pues miren que lo hace, bueno, en 35 iteraciones llega allí. Lo que pasa es que hay una caída del error rápido y después el error pues va tendiendo un poco a cero, ¿sí? Y pues aquí en los predecidos, o sea, esto es difícil de ver porque lo que pasa es que esto es una función multidimensional. Entonces pues es difícil como ver una línea. Index bound 3, claro, porque es que apenas tiene 3. Yo estoy solo tomando una entrada versus las salidas, o sea, estoy solo tomando la columna. Estoy aquí, miren, esta es la primera entrada. Miren que entre esta que está por puntos y esta que está por punticos, voy a ponerle doble puntico para que se vea como más correcta. Doble puntico no hay. Ah, no, era este y menos, creo. Para que quedara así como... Eso es lo que quería. Entonces, miren, la azul viene siendo la blue, viene siendo la correcta. Y la que predijo la red neuronal, pues ustedes pueden ver que la sigue. O sea, básicamente, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos realizado una regresión. ¿Qué es una regresión? Básicamente, nuestro objetivo es encontrar los factores que multiplican a los parámetros de la función. O sea, este peso 1 por la entrada 1, este peso 2 por la entrada 2 y este peso 3 por la entrada 3. Es lo que nosotros queremos. De hecho, si yo le coloco un término independiente, cosa que no podría hacer, por ejemplo, en perceptron normal, miren que aún así lo sigue. Bueno, aquí entrenó. Miren que miren, 2.97. Miren, menos 2.97 se parece a este 3, ¿no? Muy cercano. Y miren, bueno, la función de pérdida, el mínimo, que es un error muy pequeño, tenemos los predecidos, y miren que de todos modos sigue la función, ¿sí? Sigue la función. Lastimosamente no les puedo mostrar como una gráfica porque esto es una gráfica en 5 dimensiones. Perdón, es una gráfica en 4 dimensiones. Porque no, es una gráfica en 3 dimensiones porque no, es una gráfica en 4 dimensiones porque tengo la dimensión de salida, que es E, y tengo las dimensiones de cada uno de los parámetros. Bien. Entonces lo que yo al final de cuentas les quería mostrar acá era que pues también podemos utilizar estas redes neuronales para regresión. Pero ¿cuál es el problema de Adeline? Es extremadamente inestable. Miren lo que pasa si yo medio modifico este peso, por ejemplo 0.05. Miren, ¿qué pasó aquí? Cuando les aparece eso significa que diverge. ¿Qué quiere decir? Los pesos se fueron infinitos. Ahí las van a aparecer puros nats. O sea que en un momento llegó que es como si usted se alejara cada vez más de la meta. O sea, eso es una de las cosas que tiene Adeline, es que lástima. Es muy sensible. Miren que acá nos dio. Entonces, era lo que yo les quería mostrar acá. Listo. Ya con esto, pues ya quedamos listos ya para arrancar el curso en su totalidad. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. O ya los perdí definitivamente.
Sí se marchó. Bueno, por ahora, Todavía estamos entendiendo las diferencias. vale, básicamente la principal diferencia es que la función de activación es la lineal, o sea, es x, y que utilizamos la derivada, pero lo chistoso es que llegamos a lo mismo que Perceptron, sino que necesitaba conectarlos con esto para explicarles lo que es el Perceptron multicapa, que es el que sigue ahora. Por ahora esto solo ha sido una introducción, ya van a ver que se va a poner muy interesante. Adelaide finalmente termina siendo otro algoritmo de aprendizaje Sí, pero de regresión. de regresión. Sí, porque a la larga tú tienes una función, mira, que sería, por ejemplo, 2 por x, menos 3.5 por y, más 4.7 por z. Digamos que este es el que yo quiero predecir. Esto me genera un conjunto de puntos, ¿vale? Esto es un conjunto de puntos que me generó entre 0 y 10, ¿listo? De hecho, yo podría arbitrariamente cambiar los valores. Por ejemplo, entre 12 y digamos 22. Y entre 30 y 50, por ejemplo. Voy a cambiarlos. Entonces yo tengo un conjunto de puntos que está generado por esta cosa. Si ustedes lo ven, voy a mostrarles parte de esto. Entrada versus salida. Entonces vamos a mostrar los primeros. Usamos los primeros 20. Entonces, miren, bueno, sats. Miren acá. Ah, no es suscriptable. Ok, pero pues si le manejo list, pues me va a aparecer. Entonces ya lo puedo manejar. Vamos a ver los primeros 20, miren. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves, esto es la combinatoria. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 0, vale 12y y 20z, entonces vale 102. Si x vale 0, y vale 12 y z vale 31, entonces está la salida. No sé si así queda un poco más claro. Esto es una regresión. Esa matriz lo que está haciendo tu digo, profe. Sí. Esos datos que estás construyendo van primero, o sea, mientras para la primera columna está en 0, para la segunda columna se mueve en 12, mientras que la tercera va de 30 a 50. Ok, correcto. Estoy generando unos puntos. Sería 0, 12, 30, luego 0, 12, 31. Dale. Sí, estoy generando unos puntos de una función cualquiera. O sea, la función está ahí, sino que la red no la conoce. Bastantes puntos. Sí, estoy generando 2000 puntos. Entonces yo estoy generando acá 2000 puntos. O sea, arbitrariamente, y esos son unos puntos ahí. Corresponden a una función. ¿Cuál es la misión de la red neuronal? Adivinar estos factores de aquí. Hacer la regresión. Para que vos luego le digas, bueno, vea, yo le paso 3, 18 y 53. Y de una el algoritmo ya sabe que el resultado es tanto, ¿no? El modelo ya entendió. Correcto. De pronto un contexto es, usted tiene una temperatura, digamos, en un área. Entonces usted quisiera predecirla a partir de la humedad, digamos del nivel de humedad, de pronto el nivel de radiación solar y la velocidad del viento, supongamos. Usted quiere predecir la temperatura. Entonces usted tiene tres variables, digamos que esta es la temperatura, perdón, esta es la humedad, esta es la radiación solar y esta es la velocidad del tiempo. Digamos que esto sea un offset que hay por ahí. Entonces yo tengo ese modelo, ¿sí? Y yo recogí unos puntos. Entonces yo quisiera que la red me dijera cuál es el valor de la constante que multiplica a la humedad, cuál es el valor de la constante que multiplica la radiación solar y cuál es el valor de la constante que multiplica a velocidad del viento. Entonces eso es lo que hace la red. Miren que la red llega, miren, menos 2 me lo hizo menos 2.06, menos 3.43, miren, es bastante cercano, y por acá 4.7, miren, y este de acá es menos 1.17, bueno, ahí se acercó, pero podemos mejorar por la estimación del error. Voy a ponerle ahora un error de 10 a la menos 4. Entonces también pues puedo hacer un acercamiento. Miren que el acercamiento mejora. O sea, básicamente esto es, usted tiene una serie de puntos y usted sabe que tiene 3 dimensiones. Encuentra una función lineal que pase por esos puntos, básicamente. No sé si así queda ya un poco mejor. Miren que el de todo mundo se va acercando bastante. Bueno, este sí no se acercó tanto, pero bueno. Sí, en el día no se acercó.
NetBeans no se acercó. Como le digo, esto es una técnica de regresión, pero realmente pues esto no se usa mucho para regresión, es mejor el método de los mismos cuadrados. Es complejo, se supone, ¿no? Será complejo encontrar una curva que represente lo mejor posible todos los datos, que es lo que está tratando de hacer. Correcto, exactamente. Sí, exactamente. Miren que el error llegó a 5.73, o sea, en las 200 iteraciones no alcanzó, quizás le va mejor en 300 iteraciones. Sino pues que ya la función que le coloqué es muy compleja, es un conjunto de puntos que corresponden a una función. Entonces, la misión de la red es averiguarse los coeficientes. Eso, o sea, Adeline se utiliza para eso. Sino que este Adeline me sirve a mí para explicarle lo que viene, para facilitarlo. Entonces, miren, bueno, igual le cuesta muchísimo con el factor independiente, y es que pues, digamos, requiere pues 7.55, sino que acá... ¿Cómo? ¿Será que internamente el algoritmo que hay detrás de la clase línea regression o regression línea, no me acuerdo, de scikit-learn? Sí. ¿Sabes qué tema qué es? Pues el de linear regression utiliza mínimos cuadrados, realmente el estocástico. Ya que estoy a punto de mostrarles, MLP regresor es este es otro. El MLP regresor es ese que les estoy mostrando. Entonces, el MLP regresor, básicamente la función de activación, lo que cambia es que la función de activación, por acá está, sino que activación, la función de activación de salida es una función lineal y la función de activación del classification es una función escalón. Eso es lo que se diferencia entre ellos. Y por ejemplo, miren, eso les iba a mostrar después, pero miren que ya uno con lo que ha visto, ¿qué pueden entender aquí? Por ejemplo, ¿para qué sirve la función de activación? Si yo voy a configurar, si yo voy a darle tuning a este algoritmo, por ejemplo a este regreso, ¿para qué me serviría? La función de activación, ¿qué hace? A ver si de acuerdo. Pero la función de activación, ¿cuál? ¿La escalón o la que estamos viendo ahorita? No, en general, ¿qué es la función de activación? Es la función que se aplica a la entrada de la red para la salida. Entonces, esta ya la podemos configurar. También por acá está Lightning Rate. Realmente yo estaba utilizando constante, o sea que no cambia, pero realmente nosotros podemos utilizar uno adaptativo también. Y el Lightning Rate Init es el factor de aprendizaje. Entonces, básicamente, miren, aquí lo utilizan 0.001, porque es que el algoritmo, si usted le coloca uno más grande, pues puede ser un poquito más inestable. Y bueno, por acá hay otras cosas que bueno, yo no alcanzaré a explicarlas todas. A ver, ¿y qué es esto del loss? Este de loss curve, a ver que es un lead de chain. ¿Qué es el loss curve? Eso que nos devuelve el algoritmo. Pues será lo que estaba tratando de hacer ahorita manualmente, ¿no? La pérdida que el error de entrenamiento, básicamente. Correcto. Listo. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar. Ya voy a entrar entonces al preceptor multicapa. Son las 7:02. No sé si están de acuerdo para usar unos 15 minuticos para que coman algo y luego regresamos. ¿O quieren seguir de largo? Ustedes me dicen. Pues de derecho ya luego salimos. Salimos un poquito más temprano. Listo. Ustedes quieran. Entonces, bueno, voy a pausar el video acá.